Bienvenidos a De Cero a Cripto, un espacio para acompañarte desde cero por toda esta industria de las criptomonedas y nuevas tecnologías. Así es, en cada episodio descubriremos cómo este mundo se encuentra avanzando a pasos agigantados, impulsando soluciones eficientes en diferentes sectores. Yo soy Alain Goe. Y yo soy Protocolo Cripto, y nos juntamos aquí para hacer este mundo mucho más sencillo para ti. Esperamos que disfrutes de este episodio. Muchas veces me ha sucedido que con cada persona que me encuentro y se le menciona la palabra cripto, lo primero que se le viene a la mente es la palabra especulación, la palabra ganar dinero de forma rápida. Pero ¿a cuánto se le ha venido a la mente por primera vez oportunidad laboral? Justo de eso vamos a hablar en este capítulo, pero antes de dar inicio, quiero saludar a mi gran hermano Alain. Un jueves más tengo el honor de tenerte a mi lado. ¿Cómo has estado? Hermano, no sabes qué rápido se pasan estos días, todos los jueves, un día más, un capítulo más. Y para, digamos, hacerlo más especial todavía, te cuento también, hermano, que hoy día nuevamente tenemos otro peruano. Imagínate la cantidad de talento que tenemos dentro de este país y dentro de este ecosistema Web3, sin querer a través del tiempo y con el podcast hemos encontrado muchos peruanos dispersos y hasta en proyectos alucinantes. Entonces, hermano, quería darte el pase para que nos digas quién es esta persona y qué está haciendo en el ecosistema. Cuéntanos un poquito sobre él. El día de hoy tenemos a Cristian Durán. Él es Senior Community Driver en uno de los exchanges descentralizados más grandes de la cadena de bloques BNB Chain. Adicionalmente es Community Lead en The Ready Games Network y embajador de Oasis Network. Así también es Community Specialist en 42 Studio y ha sido Builder en Urban Change. Una de las cosas más interesantes y una de las oportunidades más grandes que te da el sector Web3 es que Cristian Durán en estos momentos está para 4 proyectos diferentes y puede gestionar su tiempo para cada uno de esos hasta que básicamente las horas que uno desee dedicarle al día. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a De Cero a Cripto. Un placer tenerte aquí con nosotros para que compartas toda tu información y tu conocimiento. ¿Qué tal, Protocolo? ¿Qué tal, Alain? Un gustazo estar por acá con ustedes, poder compartirles un poco de las experiencias que tengo, de todos estos trabajos que has mencionado, que estoy trabajando al mismo tiempo, que estoy seguro que a muchas personas les va a gustar, les va a interesar poder meterse a todo esto y que seamos muchas más personas las que nos dediquemos a este tipo de trabajos, ¿no? No, antes que todo, yo quería mencionar que yo a Cristian lo conocí específicamente en las comunidades aquí en Perú el año pasado. Este año nuevamente nos hemos vuelto a cruzar y me llamó mucho la atención porque para los que no conocen, Cristian tiene un background diferente a lo que se dedica el día de hoy. Y es ahí donde yo quería preguntarle a Cristian, ¿cómo fue que tú ingresaste al sector Web3, al mundo cripto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Y qué hizo que te mantuvieras? Porque muchas personas ingresan por el lado A y luego se salen o ingresan por el lado A y se quedan por el lado B al final. Entonces, ¿cuál es tu historia, Cristian, con el mundo Web3? Totalmente, como dices, una historia muy diferente a la que estoy viviendo ahora. Yo soy contador, yo soy ya un graduado en contabilidad, con especialidad en gestión tributaria, ¿no? Algo muy distinto a lo que hago hoy en día. Era por allá del año 2020 cuando inició la pandemia. Yo me dedicaba a trabajar como tesorero en unas empresas internacionales. Llevaba todo el tema de la tesorería, las finanzas y el tema de pagos y todo este tipo de cosas que hacía para clientes internacionales, ni siquiera clientes que estaban aquí en Perú. Y fue en ese momento en el que en pandemia vino todo este boom del mundo cripto, ¿no? El mundo Web3, la blockchain. Empezó a crecer todo esto en redes, ¿no? Por el tema de la pandemia. Me acuerdo muy claro que tenía un amigo, uno de mis mejores amigos y también ha sido mi socio, que vive en Argentina, el cual me recomendó comprar Ethereum en aquel año 2020, cuando Ethereum estaba a $150, $200, por ahí. Estaba muy temprano comparado al precio de hoy día, ¿no? Entonces, yo ahorraba bastante del dinero que yo ganaba como tesorero. Fue una de las primeras inversiones que yo hice, ¿no? Comprar Ethereum. Pero quizás aún ni siquiera fue el primer acercamiento que tuve con el mundo cripto. Yo que ahora tengo 24 años, era por allá en el año 2011, 2012, cuando estaba aún en secundaria en el colegio, cuando entré en el tema de la Deep Web.
y en ese tiempo existía este mercado que se llamaba Silk Road, ¿no? Este mercado negro que existía en la Deep Web donde se vendía todo tipo Claro. de cosas, ¿no? Y la moneda o el tipo, la forma en que se realizaban las transacciones era con Bitcoin, ¿no? Claro, o sea, en ese entonces, ¿qué te ibas a imaginar trabajar para Web3? ¿No? Uno en ese entonces, voy a trabajar para Web3, uy, no, voy a comercializar cosas indebidas. Totalmente. En ese tiempo, para mí Bitcoin era un sinónimo de peligro, un sinónimo de cualquier cosa. Algo malo está pasando acá, ¿entiendes? Porque mi relación de Bitcoin era con Silk Road, que no era el lugar más óptimo, ¿no? Como para conocer Bitcoin en ese momento, pero en ese momento ni siquiera se me cruzaba qué era, ¿no? Pero fue el primer acercamiento que tuve. Ya cuando en el 2020 tuve el acercamiento con Ethereum, recordé esas primeras investigaciones que hice sobre Bitcoin y empecé a adentrarme mucho en todo lo que era el tema del trading. Y fue como que en un momento me envolví. Sabes que en el mundo Web3, el mundo blockchain, te consume, ¿no? Empiezas a investigar más, te das cuenta que puedes hacer más cosas, que la Y ahí te gente tengo está una creando. pregunta, ¿cómo pasaste de trading? Porque muchas personas, yo entré por trading, Alain, tú entraste por faucets, si no me equivoco. Sí, por ganar dinero. O sea, en verdad es en conjunto entramos por la mayoría. Al principio, ya no ya. Claro, claro. ¿Cómo es que pasas de trading a buscar oportunidades laborales? O sea, ¿qué marcó ese antes y después? El bear market. Podemos darnos cuenta que yo empecé en el 2020, el gran bull run que hubo con el tema de Tesla, justo fue ese momento en el que yo renuncio y dedico mi 100% de mi tiempo a ser trader, ¿no? Y a envolverme en todo el tema de Web3. Dejé mi lado profesional como contador, como tesorero, porque me gustaba mucho esto y fue como una apuesta, ¿no? Yo realmente creo que esto es el futuro, es parte de las nuevas innovaciones que tenemos que hacer y fue un riesgo en ese momento porque era renunciar a un trabajo estable, a cosas que yo ya tenía más o menos un camino para seguir y crear un nuevo, ¿no? Una nueva experiencia, un nuevo trabajo en algo que muchas personas ni siquiera se especializaban, ¿no? ¿Y Me alguna especialicé vez en te trading. preguntaron ahí si tenías un plan B? O sea, porque muchas personas, como anécdota propia, ¿no? Yo me especializaba también en el tema de todo el día estar viendo blockchain, todo el día estar viendo nuevos protocolos, y había una persona que me preguntó un día, ¿y si la blockchain no funciona? ¿Tienes un respaldo? Pero para mí ese pensaba, si yo estaba tan centrado y tan seguro de que el blockchain es el futuro porque soluciona un gran problema, ¿en tu caso había un plan B o también compartías esa visión de blockchain es el siguiente paso? Yo estaba seguro de que esto era el futuro. Yo sabía que a esto me iba a dedicar, que de esto quería trabajar, pero hay un factor del tema de la familia, el tema de los amigos, cómo ellos pueden quizás dudar de este paso que estás dando, que en ese tiempo ya era muy dudoso, aún sigue siendo, para muchas personas algo muy incierto. Entonces yo me acuerdo muy claro que planteé que, mira, déjame probar 3 meses, 5 meses, tengo bastantes ahorros de lo que yo he ganado mensualmente, yo me puedo sostener, si es que me va mal, aún tengo cómo vivir, entonces déjeme probar estos meses. Entonces, cuando fue que pasaron los meses, esos meses de prueba, ¿no? Que se volvieron ya meses reales, meses donde me iba muy bien, meses donde me iba mal, pero podía mantenerme igual y dejó de ser una prueba a hacerse una realidad, ¿no? Ese era un plan B, como te digo, medio ficticio. Yo no creía que realmente vaya a necesitar tocar un dinero de mis ahorros, pero lo vendía de esa forma, ¿no? Ante otras personas. Oye, Claro. Qué curioso, ¿no? Disculpa, Lain, que te dale, corta y te doy la palabra. dale, dale. Qué curioso porque, o sea, tanto Alain como yo venimos de un sector que es el sector de emprendimiento. Y una palabra clave, un punto clave es para tú ser emprendedor, tienes que tener ahorros previos porque es muy probable que este de negocio demore en ser rentable y en ser sustentable. Entonces, yo creo que es lo mismo para tomar cualquier decisión en esta vida, sobre todo en este caso cuando Christian saltó de Web 2 a Web 3, pues también hubo este respaldo, ¿no? En caso algo no saliera bien o en caso necesitaríamos, digamos, un respiro más.
Ahora sí, Alain, discúlpame, te doy la palabra. Me parece bastante curiosa la historia que comentas, Cristian, y la determinación que tuviste al decir yo quiero trabajar acá porque eso es el futuro y quiero seguir por esta línea, pero que también haya sido totalmente responsable y cuidadoso el hecho de decir, pero tengo este backup por si acaso, ¿no? Tengo este por si las moscas, lo cual me parece bastante correcto. Quería que me cuentes un poco este punto de inflexión en el cual tú dijiste, ok, estoy haciendo trading, me está yendo bien, más o menos, pero ¿cómo migraste a encontrar otro tipo de experiencias o de funciones o de labores dentro de Web3? Y cómo dijiste, ok, voy a seguir investigando. ¿Cómo hiciste este punto de, digamos, el solo trading y el solo especulación, a ya moverte a otras etapas dentro de este ecosistema, ¿no? Bueno, yo me dedicaba 100%, como te digo, al trading y fue un momento en el que el bear market empezó a agotar el tema de mis estrategias en las que yo generaba mi dinero, ¿no? A pesar de eso, cuando uno hace trading, tienen que investigar los proyectos, ¿no? Es claro, meterse a grupos, meterse a las comunidades, empezar a entender cómo funciona el proyecto, porque cuando compras algo, vendes algo es porque has investigado, tienes una razón por la cual lo compras y una razón por la cual lo vendes. Y fue cuando me empecé a entrar dentro de las comunidades, ¿no? Veía que había personas que trabajaban para el proyecto, entonces yo en ese momento uno entendía muy bien cómo era el tema de por qué estas personas están acá, lo hacen voluntariamente, quién les paga, por qué, quiénes son, porque muchos ni siquiera tenían nombre, eran un seudónimo, ¿no? Un apodo. Entonces, fue ese momento en el que mientras mis oportunidades haciendo trading, mis operaciones se iban reduciendo porque para mí ya era muy riesgoso a veces hacer cierto tipo de operaciones. En vez de dedicarle ese tiempo a analizar gráficos, me dedicaba a investigar muchos proyectos, a adentrarme en las comunidades, a leer lo que decían. Y de la nada fue un día en el que vi un post donde ponían, estamos buscando gente que quiera trabajar en este proyecto. Y en este formulario, ¿no? Algo muy simple, el cual yo decidí llenar. Yo no tenía ningún tipo de experiencia, más que yo había dado clases en ese momento había dado clases por Discord a personas. Esa era mi única experiencia con la cual yo me mostraba un proyecto, ¿no? Que yo le decía a ver si me pueden contratar, ¿no? No tenía mucha esperanza. Y me di cuenta que dentro del mundo Web3 y el mundo laboral Web3, las cosas no funcionaban tanto como yo me esperaba que... Yo tenía la experiencia de una empresa normal acá en Perú, un trabajo normal de oficina en la que me iba con mi camisa, mi corbata a trabajar. Y me di cuenta, Claro. y había pasado por un proceso de selección y todo esto, que en Web3 cambió todo, ¿no? Ya no era así, ya no tenías que presentarte de esa forma y el tema de elegir el personal era muy distinto, ¿no? Entonces, me di cuenta que podía empezar a trabajar en esto y me empecé a adentrar a mucho y así empecé a conseguir más trabajos dentro del mundo Web3. Claro, y ahí me quedó una pregunta. ¿Cuál es la habilidad o el skill que tú has visto, digamos, que te hubieran servido o que te sirvió en un inicio para poder encontrar ese primer trabajo? La curiosidad, el estar, no sé, la facilidad de hablar, una habilidad, no me digas programación porque esa la gran mayoría no la tenemos. Mira, yo creo que lo principal que me di cuenta de los trabajos es las ganas de querer aprender nuevas cosas. Porque, como puedes darte cuenta, los proyectos hoy en día no están finalizados, siguen evolucionando, siguen creando nuevas cosas, siempre hay algo nuevo. Entonces, si eres una persona que se queda en lo básico, pues a ellos no les vas a servir porque ellos de acá dentro de 3 meses van a lanzar un nuevo producto, un nuevo proyecto, una nueva estrategia, algo nuevo. Y si tú no quieres aprenderlo, no les vas a servir. Entonces, para mí la Claro. habilidad principal es querer aprender estas nuevas cosas. Y segundo, lo principal, yo creo que las personas tienen que tener ciertos valores y respeto. ¿Por qué? Los proyectos blockchain son proyectos globales, proyectos que no se cierran a una comunidad. No es que solamente quiero trabajar con ellos, quiero trabajar con todos los que se acercan a mí, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú no tienes cierto respeto por las comunidades, cierto respeto por otro tipo de pensamientos, no puedes trabajar con ellos, porque te va a tocar trabajar con un equipo internacional de distinto país, quizás una distinta lengua, distintas costumbres, y si tú no tienes un respeto por ellos y ellos tampoco por ti, no se puede trabajar, ¿no? Para mí eso es lo Claro. básico.
Oye, qué curioso lo que me comentas y efectivamente este mundo ya es mucho más global y como tú decías, ¿no? Yo estaba de repente de saco y corbata yéndome a trabajar todos los días de 8 a 5 y ahora estás en una gran cantidad de proyectos en paralelo. Entonces la gente que nos escucha nos dirá, oye, pero ¿cómo una persona trabajando en este mercado puede trabajar en tantas cosas en paralelo? Entonces quería que me cuentes un poco tu experiencia de cómo es el día a día de Cristian, cómo puedes mantener, o sea, digamos, cómo puedes de alguna manera estar en una reunión, cómo puedes pasarte a otra, los horarios chocan, no chocan, cómo funciona esta dinámica de tener más de un trabajo en Web3 a la vez, que me parece una ventaja, pero cómo te ordenas para lograrlo, ¿no? Claro, mira, muchos de los proyectos Web3, o sea, tienen una gran ventaja que es el tema de trabajar en casa, ¿no? Algo que se puso muy de moda en pandemia, pero que ya, ahora que ya ha terminado, es como que se ha ido quedando atrás, ¿no? Y ahora muchas de las personas han regresado a las oficinas. El beneficio total de los proyectos de trabajar en Web3 es que casi la mayoría, yo diría que un 95% lo hacen todos desde casa. El hecho de poder trabajar desde casa te permite poder trabajar en varias cosas al mismo tiempo, porque además muchos de estos proyectos no te plantean, no te dejan un horario en específico, ¿no? No es como cuando yo me iba a mi oficina y tenía que trabajar de 9 a 5 de la tarde y entraba a las 9 en punto y a las 5 de la tarde recién me podía ir a mi casa, ¿no? Muchos de estos proyectos no funciona tanto así porque el tema es ir logrando ciertas metas, ciertos objetivos que tiene el equipo. Entonces tú puedes ir distribuyendo tu tiempo durante la semana, como, ok, estas primeras horas del día, digamos 8 de la mañana que me levanto, empiezo a trabajar a las 9 y hasta mediodía le dedico estas 3 horas a este proyecto, pero y de ahí de 1 a 4 de la tarde dedico tantas horas al otro proyecto y quizás al día siguiente ya no toco estos dos proyectos que toqué el día anterior. Empiezo a tocar otro tipo de proyectos para los que estoy trabajando, pero yo ya distribuí mis horas perfectamente para que yo pueda cumplir con todos al mismo tiempo lo que ellos quieren y con la mejor calidad, ¿no? La idea es que se haga un buen trabajo, no que hagas las cosas por hacer, ¿no? Entonces yo distribuyo así mi tiempo, ¿no? Oye, y ahí entonces podríamos decir que en temas de objetivos, esto es digamos, un rol por objetivos más que por tiempo, o te marcan asistencia, llegas de 8 a 5, de 8 a 12, almuerzas, como usualmente se da en un ambiente laboral regular en Web2 o en el mundo tradicional, ¿cierto? Tú ya te puedes acomodar en base a lo que necesites hacer. Sí, totalmente. Ahora sí, también hay proyectos en los que tienes un horario, pero este horario sigue Ah, siendo flexible. ¿A qué me refiero? ok. Digamos, te dicen, Cristian, más o menos te necesitamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde que nos puedas ayudar con ciertos temas. Pero a veces a las 8 de la mañana no hay mucho que hacer porque están planteando o están estructurando algún trabajo para ese día. Entonces, quizás a las 10 de la mañana recién es que requieren tu tiempo para que puedas ayudarlos con algo, ¿no? Va a haber otros días en los que sí, Claro. a las 8 de la mañana vas a arrancar porque, mira, hoy ya tenemos que lanzar esto y necesitamos tu ayuda. Perfecto, a las 8 de la mañana iniciaste. Pero posiblemente ya para la tarde ya no tengan esa necesidad de ti. Entonces ya se va acomodando, claro. Ya ellos más o menos están marcados en qué horarios ellos te pueden necesitar y en esos momentos ellos no, exigen tu trabajo y tu apoyo, pero sigue siendo muy flexible, ¿no? En lo que puedes seguir haciendo muchas cosas más durante ese tiempo. Claro. Y ahí, por ejemplo, en todos estos trabajos que hay en Web3, digamos, a nosotros nos escuchan de diferentes profesiones, nos escuchan tanto abogados como ingenieros, como médicos. ¿Cuáles son, digamos, las habilidades que más requieren, bueno, aparte de developers, claro está, en el sector Web3? Mira, yo creo que es básico ahora el tema del inglés. El tema del inglés, mira, cuando uno trabaja en proyectos Web3, está trabajando con equipos internacionales. Y a mí me ha tocado trabajar con gente que vive en Europa, en distintas partes de Asia, en Estados Unidos, hasta en África. Y créeme que no todos, el inglés no es nativo para mí, ¿no? Yo no nací hablando inglés. Y muchos de ellos tampoco. Entonces se tiene que buscar un punto medio. En este caso, para la mayoría de los proyectos es el inglés. Es por el medio de comunicación principal. Ahora, no para todos los roles es necesario dominar el inglés, eso sí. Sé que muchos, para el caso de los developers, digamos, quizás el tema del inglés se puede manejar. Para el tema de comunidades también, ya depende también de los roles que uno empieza a desempeñar, ¿no?
Pero es claro que el inglés es la base para todo este tipo de comunicación, para que se pueda trabajar con armonía. No necesariamente tienes que dominarlo al nivel máximo. La cosa es que se puedan entender entre los trabajadores, porque, claro, hay momentos en los que a mí me ha tocado desarrollar comunidades en español, ¿no? Entonces, el 90% de mi trabajo ha sido trabajar con personas en español, crear comunidades, ver qué cosas se pueden hacer, y un 10% era la comunicación con el equipo internacional, ¿no? Ahí sí se hacía en inglés, pero el 90% de mi trabajo fue en español, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo. Y con estas personas que conoces en otros países también, ¿en la Web3 se aplica el mismo tema de recomendación para otros puestos de trabajo, así como en el Web2 o en lo tradicional, digámoslo? ¿O es diferente? Claro. Es distinto, es igual y distinto al mismo tiempo. ¿Por qué? Hay que tener en claro que muchos proyectos mantienen el tema de la privacidad, ¿no? Digamos, como cuando tú presentaste que yo trabajo para uno de los proyectos más grandes dentro de la BNB Chain, pero no puedo especificar exactamente en cuál. Y eso es una de las razones, es por el tema de la privacidad. Muchos proyectos guardan mucho el tema de quiénes son los que estamos trabajando detrás del proyecto, quién es el equipo. El equipo sí nos conocemos muchos, pero ante el ojo del público se trata de manejar esa información en privado, no se comparte. Entonces, quizás para trabajar o postularte tú a otro trabajo, es muy difícil tú decirle, mira, yo conozco a Protocolo que trabaja, yo sé que trabaja para este proyecto. Y entonces, pero quizás esta persona aún no quiere, o quizás tú no quieras aún compartir o decir que tú trabajas para este proyecto por el tema de la privacidad. Entonces, se queda un poco limitado en ese aspecto, ¿no? Que estas personas te pueden recomendar porque se verían expuestas o tendrían que ya dejar ese tema de la privacidad de lado, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí sí tenemos creo que es un problema o algo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Totalmente. Ahora, a mí sí me ha tocado conocer gente que cuando yo me postulé a un trabajo me han recomendado, ¿no? Pero estas personas sí han trabajado como personas públicas. O también una persona que guardaba su privacidad, pero ante el entrevistador sí estaba dispuesto a mostrarse como para los trabajos en los que han trabajado y recomendarme, ¿no? Ya depende también mucho de eso. Claro, ahí por ejemplo, o sea, Alain tiene un background de recursos humanos antes de ingresar al mundo cripto. Y te suelto yo la pregunta, y yo creo que esto le va a dar muchas ideas a Alain para soltarte más preguntas. El tema cuando tú te postulas a un proyecto Web3, supongo que hay una entrevista de por medio de una videollamada, aparte del CV, como para poder interactuar contigo. ¿Cómo funciona ese tema con la privacidad y el tema de la videollamada? ¿Es necesario prender la webcam? ¿No es necesario prenderla? ¿Solo es audio? ¿Cómo es que funcionan esos primeros procesos? Me ha tocado dos versiones o hasta tres de este tipo de procesos. ¿Ah? Uno de ellos, yo trabajo para proyectos en los cuales ni siquiera ellos han escuchado mi voz. Ellos no saben ni siquiera cómo hablo ni cómo me veo. 100% trabajo bajo anonimato. Me ha tocado trabajar con personas las cuales yo ni siquiera tampoco sé su nombre. Ellos tampoco saben cómo me llamo. Lo único que saben ellos es que yo sí puedo hacer este tipo de trabajo y claramente mi dirección para que me paguen, ¿no? O sea, mi USDT, porque no les voy a pasar mi cuenta bancaria. Ellos tienen mi cuenta, ¿no? Mi wallet, ¿no? Donde mandarme ellos el pago. Pero me ha tocado trabajar en que la comunicación al 100% se ha realizado por Telegram y la comunicación, el proceso y todo esto se hizo por Telegram, ¿no? También me ha tocado unas en las que claramente ellos sí me han visto, han conocido parte de mí. Como tú dijiste, o sea, he tenido una entrevista en la cual solamente fue voz por mi parte y por la otra parte. Y hemos tenido reuniones en las que solamente teníamos voz porque no mostrábamos nuestra cara. O sea, tenían una privacidad hasta cierto punto. Ellos no querían que tampoco mostrarse. Yo tampoco quería mostrarme porque trabajaba un poco más lo oculto. Y claro, entonces ese perfil de trabajar un poco así, medio escondidas, como que medio en privacidad, medio oculto, y no saber realmente con quién estás hablando al 100%, ¿no? No es como el trabajo real que tú sabes, mi jefe se llama tal, hasta sabes con quién se ha casado, si tiene hijos o distintas cosas. En el mundo Web3 muchas veces eso no pasa. No vas a saber muchas veces con quién estás trabajando realmente, pero sí te das cuenta la calidad de profesionales que son. O sea, me tocó trabajar con gente que
que yo veo lo que hacen y me parece genial, ¿no? No sé de dónde han sacado tantas habilidades, pero trabajan con muchas cosas, ¿no? Claro. Hay un dicho muy curioso en este ecosistema Web3 que es como que a mí no me importa quién eres, sino me importa lo que haces, ¿no? Entonces, eso se aplica muchísimo por lo que nos cuentas. Entonces, acá yo quería ver, a mí personalmente me parece muy curioso esto y a mí me encanta este ecosistema. Nos encanta el anonimato, nos encanta el poder, digamos, hacer cosas donde no necesites ser, digamos, prejuzgado en una foto de un CV o por tus estudios anteriores o de repente hay gente que no tuvo la oportunidad de estar en una universidad o en un colegio o X cosas, pero la rompe, estudió, la rompe y tiene oportunidades dentro de Web3. Sin embargo, ahorita puede parecer que estamos, alguien que nos escucha decir, ya, yo quiero trabajar porque acabo de darme cuenta que es lo que quiero, pero vayamos un poco aterrizando digamos, a pies de plomo y entendamos también, quiero que me cuentes un poco sobre los riesgos de trabajar dentro de este ecosistema, porque alguien ahorita es como que ya, renuncio a mi trabajo, puedo trabajar en 4 empresas, manejo mis tiempos, no me conocen mi cara, puedo trabajar, entonces, en verdad, a mí me parece súper chévere porque también lo hemos vivido tanto Protocolo y yo, entonces sabemos cómo funciona, pero alguien que nos escucha de afuera que puede ser un poco escéptico en esto, ¿cómo o qué tantos riesgos puede haber en este ecosistema para alguien que está buscando trabajo dentro de él? Como mencionaste el anonimato, ¿no? Claro, mira, tiene, como acabas de decir, tiene un montón de pros, ¿no? De poder trabajar muchas cosas al mismo tiempo y todo esto, pero hay ciertos riesgos que uno también corre y que yo he corrido al momento de trabajar para muchos proyectos Web3. A ver, primero, el tema de la falta de contratos. Yo casi todos mis trabajos, por no decir todos, los he trabajado sin contrato. No hay un contrato de por medio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa si el día de mañana me corren, ¿no? Me botan. Yo no tengo ningún contrato que me ampare o que donde yo pueda acercarme a alguien para decir, oye, mira, me han votado sin justificación, no hay ningún motivo por el cual me han votado o nada que ver. El tema también de cuando tú tienes un contrato tienes beneficios laborales, ¿no? Cada 6 meses acá en Perú, ¿no? Tu gratificación, también tienes ETS y todas estas cosas se pierden porque como no hay ningún contrato, bueno, todas estas cosas estás empezando a arriesgarlas, pero también lo ves en el punto bueno, es que, claro, ellos también te lo incluyen de cierta forma en tu pago, ¿no? Tu pago es un poco más generoso, tienes unos pagos más generosos que de cierta forma están balanceando esas cosas que te están quitando, ¿no? Otra cosa también es el tema del pago de impuestos, ¿no? Yo soy contador, entonces tengo muy claro Oh, ciertas cosas sobre claro. el pago de impuestos. Claro, no te están pagando por una cuenta bancaria, te están pagando en USDT, en monedas estables, quizás en algunos tokens del mismo proyecto, pero ellos no hay ningún registro, ¿no? Dentro del país sobre que ellos te han pagado, no hay ningún contrato que también, con el cual te puedan perseguir por el tema de impuestos. Aún se está avanzando con el tema de las leyes sobre esto, para ver específicamente cómo se puede determinar el tema de los impuestos y todo eso, porque estamos aún, nosotros también, mientras yo estoy trabajando, este tema sigue evolucionando. Entonces, también estás pisando ese tema, ¿no? Ok, puede ser que en un futuro pueda tener problemas con SUNAT. Bueno, entonces me voy asesorando con un contador que más o menos lleve la relación de los pagos que estoy recibiendo para que yo no pueda tener después un problema, ¿no? Con SUNAT o, bueno, lo que sea la variación en otros países, ¿no? Claro. Y ahora, ahí te quería hacer una pregunta, pero antes, bueno, ya sé que ahora con Cristian voy a estar a salvo con el tema de impuestos ahí, así que Cualquier cosa, ahí está. una pieza clave para todo el sector blockchain del Perú, sobre todo, porque hay Se me muy perdió la pocos layer. profesionales que están tan empapados del lado Web3. Entonces, siempre es bueno, o sea, digamos, alguien que está en marketing y está empapadísimo del lado Web3 es un marketero mucho más capacitado, porque es un sector que se está formando, lo mismo un contador, lo mismo un abogado. Entonces, bueno, lo bueno es que en toda la comunidad hay diferentes perfiles, ¿no? Recursos humanos, aquí arriba, por ejemplo, Alain. Entonces, está muy interesante eso de ahí. Algo te iba a preguntar, pero se me ha ido completamente la pregunta de la cabeza, así que yo creo que ya va a volver. No sé, Alain, si tú tienes algún comentario. Sí, acá, a ver, quería que nos cuentes un poco cómo la gente puede encontrar esas oportunidades. O sea, de repente alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en mi oficina, estoy trabajando de 8 a 5, pues mi jefe es un desgraciado y quiero solamente explorar, a ver qué hay.
¿Cuál serían los primeros pasos para que alguien pueda explorar dentro de este ecosistema con el fin de buscar algún tipo de labor? ¿Y qué recomendaciones le darías? Porque me imagino que debe tener la educación también correlacionada a lo que va a postular y entender este ecosistema, ¿no? Claro, mira, al momento tú de buscar un trabajo, hay ciertas páginas especiales, ¿no? Así como en los trabajos normales, hay páginas, tanto como LinkedIn, o distintas páginas donde puedes ver los posteos de las empresas que dicen, mira, estamos buscando un marketero, estoy buscando un abogado especialista en esto, ¿no? Ya existen páginas especializadas en trabajos Web3, páginas que se dedican a postear todos los días, ¿ah? Ni siquiera, no es como que, claro, en Web3 hay muy pocos trabajos, en Web3 abunda el trabajo, en Web3 lo que más bien, lo que falta son especialistas, necesitamos gente. ¿Por qué? Ya cada vez el hecho de empezar a pelearse por los talentos es que las empresas están aumentando también los precios y que la creación de proyectos diariamente también hace que los trabajos crezcan diariamente, ¿no? Yo todos los días veo estas páginas donde yo también he postulado, porque yo he usado estas páginas para encontrar trabajos. Y ves que tanto hay páginas como cryptojobs.gg, cryptojobsleads, crypto.jobs, que son páginas como que las que yo más recomiendo a personas que me preguntan por trabajos en Web3, es que, oye, dale una ojeada a esto, pero no le des una ojeada ahorita, dale una ojeada todos los días, porque todos los días te vas a encontrar con algo nuevo, todos los días necesitan algo, y dicen, no, y quizás muchas personas piensan, no, quizás solamente necesitan desarrolladores, ¿no? Gente que sepa todo este tipo de cosas. Mentira, necesitan todo tipo de cosas. Los proyectos ahora necesitan todo tipo de especialistas. Necesitan gente en marketing, necesitan gente en comunidades, necesitan desarrolladores totalmente. Y hay áreas legales, hay temas de contabilidad, hay temas para todo. Entonces no es como que, claro, no, yo estudié en una carrera que yo no estudié programación y no necesitas haber estudiado programación para trabajar en un proyecto Web3. Con lo que tú has trabajado o lo que tú has estudiado, con la experiencia que tengas realmente, a muchos proyectos les puede servir, ¿no? Lo que yo recomiendo es siempre tener un CV en inglés, claramente, porque la comunicación con estos equipos va a ser en inglés. Quizás la comunicación tanto por Telegram o si por ahí te toca un proyecto que te pide tener una entrevista con cámara, que no lo creo, pero ahí quizás con micrófono, también el tema del inglés es muy importante, ¿no? Ahora, claro, también hay empresas, o la mayoría de estos proyectos tratan de manejar las cosas como yo te las he contado, pero hay ciertas empresas que ya son mucho más grandes, ¿no? Tenemos empresas como quizás OKX, Binance, que ya son unos monstruos dentro de todo el ecosistema, ¿no? Ellos ya han llevado el tema de cripto al máximo nivel, con las máximas ganancias anuales y todo ese tema, ¿no? Ellos ya tienen también un proceso muy distinto a cómo lo llevan otros proyectos, ¿no? Yo he Ahí llegado... justo quería soltarte la pregunta porque quiero ver la diferencia de los procesos de selección de personal, tanto en Web3 como en el mundo tradicional. Y quería soltar la pregunta a los dos, tanto a Laín como a Cristian. Primero que me cuente a Laín cómo era el proceso, digamos, cuando tú entrevistabas o veías o hacías todo este proceso de reclutamiento o la estructura para que otro hiciera esto de acá, cómo era en las empresas tradicionales. Y luego quiero ya que Cristian lo responda también para ver la diferencia, ¿no? Que hay entre ambas industrias. Está bueno. Tú sabes que hay un ratio que dice que para posiciones pequeñas puede postular hasta 12.000 CVs. A medida que la escala de la posición vaya subiendo, la cantidad de CVs que uno recibe son menores porque estás buscando ya más especialistas y gente con mayores skills o diferentes skills. Entonces, lo primero es que alguien publica en algún lugar. Puede ser tanto el periódico, si hablamos del mundo muy, muy tradicional, pero ahora hay plataformas como Boomerang, como computrabajo.com y el mejor de todos es LinkedIn. Entonces, ahí es donde uno recibe una gran cantidad de CVs, porque recibes de todo. O sea, recibes de todo, puedes recibir como 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, y la gente de selección hace la chamba de filtrar, y esa chamba es bastante ardua. Entonces, usas palabras clave, hay un montón de CVs que puede ser que tengan el potencial del candidato, pero no los recibes porque no pusieron ninguna palabra clave en su CV. Tan simple como eso. Entonces es un reto grandote. Ahora estaba escuchando hace poco que van a implementar IA en algunas de estas esquematizaciones para que sea mucho más fácil el match, pero en general era tan sencillo como publicación, postulación, la gente postulaba,
los que salían elegidos pasaban una primera etapa, depende del cargo. Cargos pequeños eran una sola entrevista y ya está. Cargos más grandes ya empezaban con entrevistas de diferentes sectores, donde en muchos casos ya intervenía recursos humanos para mediar porque la parte psicológica era también importante y no solamente la parte técnica, ¿no? Hasta que la persona ya llegaba a su primer día y todos felices y contentos. Y recién el sueldo, de hecho, se daba después. El sueldo no es como que al inicio, porque incluso había este sesgo. Estoy hablando del mundo muy tradicional y que hasta ahorita está vigente. Cuando alguien hablaba de sueldo, recursos humanos, decía, ¿cuánto me van a pagar? Es como que descartado. Ahora está cambiando recién eso porque ya se está trabajando por rangos, pero culturalmente las empresas no están preparadas para hablar de sueldos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, más o menos por ahí viene el proceso, ¿no? En el caso de Web3, ¿cómo es? Mira, me ha tocado a mí pasar por procesos muy distintos también. Como te mencionaba, en estas grandes empresas, grandes, ya que son monstruos dentro de este ecosistema, sí me ha tocado pasar por un proceso muy distinto a como otros proyectos en los cuales ya he trabajado, ¿no? Me acuerdo muy claro, a ver, para contarles esa historia, cuando yo me postulé para un tema de trabajo en Binance, me interesaba mucho el puesto, más o menos ellos pedían ciertas skills que yo veía que cumplía hasta cierto punto, pero no tanto, pero dije, bueno, vamos a intentarlo, total experiencia de poder pasar por este proceso me va a dar un montón de ayuda para futuros procesos, no solamente con ellos, con cualquier otro proyecto, saber cómo funciona. Me metí nada más por curioso, esperé y me llamaron y vi cómo ellos me manejaron las cosas muy distintas, ¿no? Me tomaron un test. Yo he tomado test de conocimiento de muchos otros proyectos porque es la mejor forma en la que ellos sepan o pueden saber que tú realmente conoces sobre el tema, ¿no? Conoces sobre las cosas para lo que ellos te necesitan. En Binance me dieron unos tests en los cuales tenía que tener la cámara prendida, el micrófono prendido y grabada en mi pantalla y me tomaban fotos cada cierta cantidad de segundos para saber si estaba haciendo trampa o no. ¿Qué? Totalmente. Entonces Cuéntanos era más. ¿Cómo era eso? no solamente Binance, OKEx y distintas empresas, ya estos exchanges tan grandes, tenían este tipo de procesos en los cuales, claro, tenías que estar parado acá, no podías estar hablando porque claramente necesitabas un micrófono, tenías la cámara prendida y cada cierto rato te estaban tomando fotos, fotos, fotos para ver si volteabas, para ver si sacabas el celular, para tu pantalla se estaba grabando. Entonces, tenían un programa en el cual a veces ni siquiera podías salir del programa hasta que terminas el test. O sea, que no podías entrar a Google a decir, ay, mira, realmente no me acuerdo de esto. No. Si no lo sabes, no lo sabes. ¿Entiendes? Entonces, ese proceso era muy, muy, muy complicado, hasta te ponía un poco nervioso, ¿no? Yo diría, no sé si sea tan bueno poner a los postulantes en ese punto, pero bueno, quizás el que sabe no se tiene por qué sentir nervioso, ¿no? Yo pasé ese proceso que me pareció una locura, ¿no? Tener todas esas cosas prendidas al mismo tiempo, y de ahí me di con la sorpresa de que, claro, yo había tenido trabajos en los cuales tenía una entrevista, hasta dos, pero ellos me dieron un esquema en el que iba a tener 7 entrevistas con distintos especialistas para ver si yo cumplía lo que ellos necesitaban. Me pareció una locura tener 7 entrevistas a lo largo de 1 o 2 meses en los cuales ellos también podían darte un tiempo para poder conocerte, ¿entiendes? Entonces, ellos se tomaban muy, muy, muy en serio el tema de poder escoger al personal indicado para este puesto, y quizás se podría hacer muy largo, ¿no? Imagínate que tú necesitas el trabajo la próxima semana o dos, que la mayoría de trabajos ponen el post sobre el puesto de trabajo y claro, te contratan quizás a la semana o a las dos y cumples sus requisitos. En estos proyectos quizás podría demorar 1 o 2 meses y puedes quedarte un poco al aire, ¿no? Si es que no tienes nada. Claro, wow. O sea, Wow. o sea, hay similitudes y hay cosas totalmente Sí, diferentes, o sea, ¿no? Entonces, parece hasta inclusive como una evolución de la entrevista tradicional, por así decirlo. Entonces, es muy curioso. Y ahora, ahí yo tengo una pregunta más que también me causa mucha curiosidad y es el tema de cómo son los pagos. O sea, ¿es a través de un sueldo, como conocemos tradicionalmente? ¿O hay otras modalidades de repente por hora, por área trabajada? Me ha tocado trabajar para distintos proyectos y muchos me han pagado muy distinto. ¿Ah? No es como que haya una forma de pago para todos los proyectos Web3, todos pagamos de esta forma. No. Cada proyecto tiene sus distintas formas de recompensar a los trabajadores, ¿no? Me ha tocado trabajar para proyectos que me pagaban por hora.
Totalmente. Ellos me decían, mira, te necesitamos de este rango de horas, bueno, y por este rango de horas en los que a veces quizás ni siquiera te necesitemos, pero igual te vamos a pagar. Y me pagaban por ese rango de horas que trabajaba. Me ha tocado trabajar para proyectos en los cuales ellos me decían, mira, necesitamos crear estos esquemas, estas estructuras de comunidad, no teníamos nada, queríamos ver cómo podemos crear todo esto, tenemos esta idea y queremos que lo hagas. Entonces eso ya es por una meta, ¿no? Cumplir un objetivo, cumplir un servicio para ellos. Entonces ya se pactaba un precio total por todo, ¿no? Ya sea que yo podía terminar ese trabajo quizás en una semana, pero tenía un tiempo límite de presentarlo en un mes, ¿no? Entonces yo podía dividirme tranquilamente durante todo el mes, las horas para poder ir avanzando de a poco, ir terminando este proyecto y presentarles el trabajo final y ellos me pagaban por el trabajo completo. Pero claro, ¿no? También podría haberlo hecho yo todo en 5 días, me mataba los 5 días trabajando de la mañana hasta la noche, durmiendo 4 horas, 5 horas, y me lo terminaba en 5 o 4 días, y el resto del mes ya lo tenía completamente pagado, ¿no? Podría haber hecho eso totalmente, ¿no? Hay ese tipo de pagos. Hay otros pagos en los cuales ya cumples un rol, en los que ni siquiera ellos te dicen, mira, nosotros queremos que hagas esto, por bastante tiempo, ¿no? Tú elige tu horario, no te demos unas horas específicas de trabajo, simplemente queremos que vayas construyendo cosas, porque estos proyectos van evolucionando. Claro. Entonces, muchas veces dicen, mira, estamos evolucionando, estamos creando estas nuevas cosas, entonces en lo que nosotros también vamos avanzando, también vas avanzando y tú vas viendo qué es lo mejor para el proyecto. Entonces ya ni siquiera era una meta en específico, ya no era unas horas en específico, sino que tú ibas armando todo y tú ibas creando las cosas para el proyecto. Hasta quizás en un futuro lo que tú estabas haciendo ahora, le estás creando una base para que los próximos años trabajen en lo mismo que tú, ya más o menos tengan un esquema, ¿no? Tú has creado esa base, pero ahorita no hay. Para muchos trabajos aún no hay una base, un tiempo en específico, y somos los que estamos trabajando ahora, que somos nosotros, los que estamos creando esas bases, ¿no? Ahí, por ejemplo, un tema que tenía este punto de los proyectos Web3 es que se comparaba mucho con las startups, ¿no? Entonces, en el sector laboral, viéndolo desde el punto de vista laboral, supongo que será similar, porque cuando tú entras a trabajar en una startup que recién están haciendo, muchas veces eres multitask, multifunción, ¿no? Entonces, porque hay muy poco personal y tienen que avanzar lo más rápido posible, porque al igual que una startup, muchas veces estás levantando con capital que no es propio, sino que es inversión de VCs o de ángeles, y muchas veces estás quemando dinero para luego ya ser sostenible, ¿no? Entonces, ¿es algo así similar también en el tema de proyectos Web3? Sí, en muchos sí. En muchos sí, hasta yo diría, pero mira, yo que he llevado también procesos para startups, por ahí he conocido personas que trabajan para proyectos startups. Hay una diferencia en el hecho de que yo he visto que quizás en las startups veo mucha más presión. Porque al inicio hasta muchas de estas aún no tienen este fondeo por parte de los VCs o de ángeles que les den el dinero para poder trabajar, sino que están en ese proceso de conseguir ese dinero, ¿no es cierto? En cambio, muchos de los trabajos Web3, estos ya cuentan con este apoyo, con estas inversiones. Entonces, el nivel de presión o de estrés es la única gran diferencia que veo entre las startups y el mundo Web3, ¿no? Wow. Claro. Y ahí, déjame, Alain, la última pregunta, de ahí no interrumpo. Dale. Tú que has estado ya en varios proyectos, por lo que hemos podido ver en tu CV, ¿cómo ves también el sector laboral específicamente en Latinoamérica? O hagamos algo más grande, específicamente en el sector hispanohablante, incluyendo España. ¿Hay desarrollo de proyectos que están contratando o aún la gran mayoría de mejores puestos, mejores pagados, sigue perteneciendo al sector, digamos, de habla inglesa? Mira, yo creo que hasta hace unos años quizás las oportunidades para nosotros, los hispanohablantes, era quizás un poco más limitada, pero hoy en día ya no. Más bien creo que los proyectos, las empresas Web3 ven a Latinoamérica, a España o a toda esta parte como una oportunidad para que ellos puedan crecer. Más bien ya no es como que nosotros ellos nos están buscando ahora nosotros, ¿no? Ellos quieren, ¿qué cosa? Muchos de estos proyectos tienen comunidades en distintos idiomas, distintos países, y ahora Latinoamérica, incluyendo España, son un punto de oportunidad para todos ellos. Entonces, el tener personal, gente que trabaje de este lado del mundo,
es totalmente necesario y algo que muchas empresas están buscando ahorita. Tener gente que pueda crearles cosas de este lado del mundo, ¿no? Porque está creciendo, es un boom realmente ahorita el tema de la evolución, no solamente en Perú, ¿no? Yo le conté una vez a Protocolo que también estaba en Argentina y el tema de cómo ellos ya están avanzando con todas estas cosas, gente que está trabajando para proyectos enormes, y es más común allá, ¿no? Y ya estamos llegando nosotros también a trabajar mucho más con proyectos mucho más grandes, ya no proyectos chiquitos, sino que ya somos un mercado más interesante, ¿no? Ahora, las oportunidades, hay distintas formas en las cuales muchas personas pueden conseguir trabajo, o sea, dentro de Web3. No solamente postulando, en los que tú ves que tal proyecto, tal empresa está buscando una persona que se especialice en esto, sino que uno mismo también se puede crear la oportunidad. Y acá Claro. va una historia muy bacán que a mí me parece genial, que yo tengo y la conozco a detalle porque la hizo uno de mis mejores amigos, ¿no? Él conoció un proyecto, bueno, digamos es un DEX, dentro de la BNB Chain y tipo, él creyó en el proyecto desde el inicio, decía, wow, mira, esta idea me parece genial, lo que ellos quieren desarrollar me parece lo máximo, siento que la van a romper, yo me gustaría trabajar con ellos, ¿no? Y entonces él se acercó a ellos, le dijo, oye, mira, yo que solamente tenían una comunidad inglesa y una comunidad china, y dijo, bueno, a mí me gustaría trabajar con ustedes, que no sé qué. Entonces, empezó a trabajar él como un community manager, por decirlo así, y haciendo muchas cosas por el lado de la gente hispanohablante, ¿no? Cuando al inicio del proyecto quizás no tenía casi nadie que los apoyaba, personas que no lo seguían, él estuvo ahí desde el inicio trabajando voluntariamente, porque claro, si el proyecto estaba en cero, entonces no había con qué pagar a las personas que trabajaban, ¿no? Entonces él decía, no, yo creo que es este proyecto, yo me acuerdo que le decía, oye, ¿realmente estás trabajando gratis por estas personas? Me decía, sí, yo creo en ellos. Entonces, y no fue que trabajó gratis un mes o 2 meses, trabajó gratis cerca de 6, 7 meses. Y después de todo ese tiempo, fue como que ellos recibieron una gran inversión por parte de uno de estos monstruos. Entonces, el proyecto ya tuvo plata, ya tenía cómo empezar a crear cosas gigantes y hacer realidad todo lo que habían estado trabajando en este tiempo. Y le dijeron, mira, tú has estado con nosotros desde el momento cero, has estado haciendo un montón de cosas por nosotros, cuando, ¿no? Totalmente gratis, voluntariamente, y nos has ayudado a crecer. Entonces, a poder lograr esta inversión, tú eres parte del equipo, ¿no? Entonces, a ti te va a tocar una parte, durante 2 años de estos tokens que te vamos a dropear y tranquilamente ya no tienes que por qué seguir trabajando con nosotros. Te ofrecemos quizás un trabajo para que trabajes, sigas haciendo lo mismo con nosotros, pero sí o sí igual ya te toca este drop de tokens mensualmente por 2 años. ¡Qué ¿Ve? alucinante! Es como si lo hubieran pagado Entonces, con equity, ¿no? Con acciones, pero tal en cual, tokens. tal cual, tal cual. Entonces, ¡Qué él se paja! creó la oportunidad de cero. Nadie le dijo Sí. que tenía que hacerlo, estuvo trabajando de gratis por mucho tiempo y ahora claramente puede vivir un buen tiempo sin necesidad de trabajar, ¿no? Claro. Sí, Oye, entonces, yo de verdad que quería hacer como que una reflexión final antes de estas preguntas finales que le hacemos a todos nuestros invitados. De verdad que a mí me parece bastante positivo el balance en todo este ecosistema Web3, porque sabemos que hay riesgos, sabemos que hay cosas, pero desde mi perspectiva, y es algo que me gustaría compartir con ustedes y con los oyentes, es que es un ecosistema que toca explorar, que vale la pena explorar porque acabamos de dar cuenta de todo lo que pasa, el ser voluntario, el ser autodidacta, no importa si eres de repente administrador, recursos humanos, contador, lo que sea, siempre hay una oportunidad aquí y como tú dices, ahorita están buscando gente. Había un ratio el año pasado que a protocolo se lo comentaba, que era como que cada día salen 200 puestos de trabajo nuevos en Web3 y la gente no cree. Claramente hay todo un tema de riesgo y es como que vamos de a pocos y vamos sin romantizarlo, pero realmente en base a lo que nos has comentado, Cristian, en base a lo que también hablamos con protocolo usualmente con otros capítulos del podcast, sí me doy cuenta que cada vez esto está siendo mucho más grande en términos de tendencia y que hay una oportunidad enorme que quien la ve en buena hora y quien no la ve, pues está siempre en la oficina disponible para ellos con todo el cariño del mundo, ¿no? Así que te dejo un protocolo para que les hagan las 3 últimas preguntas, pero lo dije con cariño, ¿ah? Sí, lo dije con cariño para sí, que la sí. gente, para que la Claro gente que sepa sí. de verdad. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Dice, si tuvieran la oportunidad, Cristian, de tomarte un café con alguien de este ecosistema, esté vivo o esté muerto,
¿con quién sería y qué le preguntarías? Mira, yo que vengo ya bastantes años trabajando en esto, leyendo sobre esto, hay ciertos personajes que uno siempre reconoce, ¿no? Cuando uno empieza a leer, sabe quién es Vitalik, sabe quién es Z y Satoshi, estos nombres, estos monstruos que crearon todo esto, ¿no? Toda esta gente súper importante, líderes y todo esto. Eh, yo me acuerdo muy claro que cuando inicié conocí al dueño de, bueno, el creador de Tron, que se llamaba Justin Sun. Quizás muchos no lo saquen, pero por ahí es muy interesante que se pongan a leer sobre Justin Sun. Él creó también BitTorrent, tiene ahora dos monedas estables, TUSD, USDD. El tipo es un loco, para mí es genial cómo ha empezado a crear proyectos, muchos hasta los copia y los pasa, hace esta transición de Web 2 a Web 3, que muchos creerían que es una copia, pero claro, él lo hizo primero, él lo creó, él tuvo la idea de empezar a transformar estas cosas clásicas de Web 2 a Web 3 y empezar a crear nuevas cosas. El tipo para mí era un visionario, creó una moneda estable, no, voy a tener dos. Entonces el tipo parecía que siempre, cada vez que pasa algo, está un paso adelante. Tiene unas posiciones en Bitcoin, parece que lo van a liquidar y agrega $2.000 millones a su posición para protegerse. Para mí es una de las personas que tenemos que tener en cuenta, no solo, todas las personas que estamos metidos en el mundo web 3 tienen que leer sobre Justin Sun. Para mí sería una persona con la cual me gustaría conversar, me gustaría preguntarle qué es lo que viene, ¿ya? Porque siempre que lo veo, cada vez que pasa algo, pareciera que a él no le pasa nada, siempre está protegido, siempre está un paso adelante de todo. Me gustaría decirle o preguntarle qué es lo que viene, porque en el mundo web 3 todo evoluciona, todo cambia, todo mejora. Entonces, malas noticias siempre van a haber. Hay que estar preparados para ello totalmente. No podemos estar preparados para el 100% de las cosas. O sea, siempre nos va a pasar algo, siempre va a pasar algo. Pero, como dicen, después de la tormenta viene lo bueno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle eso, ¿no? Tener una charla sobre lo que se viene para la web 3, según su percepción. Exacto, siempre las mejores oportunidades están en las tormentas más fuertes, ¿no? Lo que vimos cuando se despegó USDC y miren, $8.000 arriba con Bitcoin, ¿no? Una locura. Sí. Ahora sí, no sé, Alain, quién hace la segunda pregunta, no te quiero A ver. interrumpir, hermano, ya te he interrumpido demasiado en el capítulo de hoy. No, tranquilo. Esta es una pregunta que yo creo que Cristian va a estar bien interesante tu respuesta. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta orientada a personas que no necesariamente tienen el tiempo hoy de dedicarse al 100% a Web3. Imagínate que regresemos al pasado, Cristian todavía cuando estaba trabajando dentro de tesorería, si tuvieras solamente 2 horas a la semana, ¿qué actividades realizarías si es que te gustaste este ecosistema para empezar a explorarlo? Solamente con 2 horas a la semana. ¿Por dónde iniciarías o qué harías? Mira, yo creo que si tuviese solamente 2 horas, me dedicaría a leer lo que ha escrito la comunidad. Las comunidades en Web3, ya sea en Telegram, Discord, WhatsApp, Twitter, todas estas redes sociales donde se desarrollan, se debate todo, se habla de todo, se conoce de todo, se tiene la percepción, o lo mejor es conocer el análisis que tienen las personas, ¿no? Qué puntos de vista tienen distintas comunidades para poder conocer mejor lo que está pasando, ¿no? La idea es que yo dedicaría estas 2 horas para leer lo que dice la comunidad. Esto me ayudaría mucho porque me daría un alcance global de todo lo que está pasando. Siento que en las comunidades es el punto donde las personas pueden encontrar toda la información, todas las noticias, todos los análisis sin problemas. Y con 2 horas a la semana que le puedas dedicar a eso cuando aún no tienes mucho tiempo, es más que suficiente para que te empiece a gustar, porque yo creo que va a ser 2 horas la primera semana y la siguiente semana van a ser 3 y de ahí 4, 5 y de ahí te vas a volver parte de todos nosotros. Tal cual. Claro que sí, qué genial respuesta, hermano. Y ahí, ya como para cerrar, porque de verdad este capítulo está tan interesante que nos hemos extendido del tiempo promedio normalmente, que son 45 minutos, pero es que está lleno de información este episodio y yo creo que a muchas personas le ha servido como para poder dar ese salto. Yo creo que más de uno va a hacerlo a lo mejor a la par. Y ahora sí, la tercera pregunta es, ¿qué hábito que has aprendido en los últimos años consideras que es el que más te ha ayudado? El hábito, yo creo que preguntar y escuchar.
Preguntar y escuchar es lo básico. Cuando conoces a personas de distintas comunidades, distintas realidades, distintas cosas, preguntas sobre lo que ellos piensan quizás sobre un tema en específico y tienes que darte el tiempo de escuchar su respuesta. Eso te va a ayudar un montón. Yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, conocer las perspectivas de las otras personas me ha ayudado a poder llevarme yo mi propio camino, ¿no? Siempre dicen, haz Dior, ¿no? Haz tu propia investigación, pero dentro de tu propia investigación tienes que considerar lo que otras personas piensan. Y Claro. estas personas, muchas tienen ideas geniales, pero no te van a dar las respuestas si es que no se las pides. Tienes que saber preguntar, tienes que saber cómo hacerle las preguntas, porque puedes estar perdiéndote una gran respuesta. Yo he conocido gente talentosa que yo diría, wow, ellos realmente me dieron esas respuestas después de una gran pregunta, obviamente. No me iban a lanzar esas respuestas que me han ayudado un montón hoy en día, si es que yo realmente no me interesaba en esas cosas, ¿no? Entonces, preguntar Claro. y escuchar es lo básico para todo. Claro. Oye, me he quedado con qué buena respuesta la que has dado, porque tal cual como dices, el escuchar, el poder entender perspectivas diferentes, incluso hasta contrarias a lo que nosotros pensamos, nos dan un panorama muy macro y real de lo que está pasando, ¿no? Y evitar sesgos también. Entonces, de verdad que Cristian, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de formar parte de un capítulo de Cero a Cripto. Ahí también quería que nos cuentes rápidamente si alguien quiere ubicarte o contactar contigo, en qué redes pueden hacerlo y a través de dónde. Si, claro está, si no quieres ser doxeado, o a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de dónde que te gustaría pues que te puedan contactar en caso tengan alguna duda referente a estos temas, ¿no? Sí, mira, yo estoy abierto, ya sabe el protocolo que también cuando yo he estado dentro de la comunidad de acá en Perú, estoy muy abierto a que la gente pueda preguntarme cosas porque lo que yo más quiero es que las personas empiecen a meter más en esto. Que las personas puedan tener estas oportunidades que hasta muchos no encuentran estas oportunidades en el mundo laboral normal y que créeme que sí la van a poder encontrar acá. Entonces yo los puedo ayudar abiertamente, me encantaría, ya lo he hecho antes y quiero seguir haciéndolo. Pueden encontrar a mí en Instagram como Cristian Durán, Cristian.Duranh, en LinkedIn estoy como Cristian Durán. Yo los ayudo con todos, ya sea con procesos, con temas con dudas, hasta con que me pasen su CV y ellos quieran saber, oye, realmente esto les puede gustar a proyectos y yo ya tengo una idea, ¿no? De todas estas cosas. He pasado por muchos procesos, tanto exitosamente como que también en unos que he fallado, y sé todos los pros y contras que se pueden tener, ¿no? Entonces, si uno quiere contactarme, yo estoy abierto, me gustaría ayudar a muchos porque así como en un momento a mí me ayudaron, yo también estoy dispuesto a dar la mano a otros, ¿no? Qué grande, qué grande. Bueno, muchachos, con esto damos final a este último capítulo de Cero a Cripto. Si nos están escuchando pues, en Spotify y en Apple Podcast, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, estamos también en YouTube, así que no se olviden de suscribirse, siempre activen la campanita para cada jueves recibir un nuevo capítulo. Y nos vemos en un siguiente jueves, hermano. Así que se viene interesante. Gracias, Cristian, gracias, Protocolo, y nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por escucharnos hasta el final. Te invitamos a escanear este QR y a canjear tu POAP edición limitada. Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.